Las vencedoras. La perspectiva etnocéntrica y eurocéntrica afecta a las mujeres de forma directa, a pesar de la reivindicación que busca el feminismo. Analicemos cómo el paradigma de la occidentalización afecta de forma directa a la figura femenina, pues de forma irónica, los paradigmas estancan la ciencia, ya que toma tiempo despejarlos, así lo explica Thomas Kuhn. La occidentalización es un paradigma en las ciencias sociales porque causa etnocentrismo y, como lo dice Enrique Dussel, aunque toda cultura es etnocentrista, el eurocentrismo europeo moderno es el único que puede pretender identificarse con la universalidad y mundialidad. También planteamos cómo las comunidades más afectadas por este paradigma resisten saliendo de la perspectiva occidental. Para esto es importante empezar desde la imagen bíblica que se construye de la mujer. Occidente construye e implementa un ideograma para la mujer, una abstracción que la permitió moldearla como si fuera suya, al mismo tiempo que creaba la idea de género. La percepción dualista fue asimilada entre el yo y el otro. En este caso, la mujer llegó a ser la otredad, la simbolización de monstruosidad, para así dar con la tradición jerárquica. A través de las mujeres que se debe ser, la Virgen María, la que se rehabilitó, que vendría a ser María Magdalena, y la que no se debe ser, o sea, Lili. Por esta razón, es importante comprender que lo que representaban las primeras mujeres en los mitos de la creación, puesto que dicha representación está particularmente ligada con el pecado y el sexo. Las mujeres quedan asociadas al mundo de la naturaleza, los instintos animales y la degradación moral. Incluso la noción de maternidad está ligada con lo demoníaco. En la tradición hebrea, las mujeres son progenitoras de demonios, o bien cargan el maná dentro de ellas. Esto hace referencia al pecado original. Un ejemplo de esto es la figura de Lilith, que para los sumerios, con el afianzamiento del sacerdocio masculino, se la despoja de su estatus de semidivinidad y pasó a ser representada como una figura demoníaca a la que se le atribuía la muerte prematura de los neonatos y los abortos naturales. La tradición semita y cristiana reinterpreta el culto sumerio de Lilith para imponer un modelo subordinado a la autoridad masculina en el que la sabiduría femenina es duramente reprimida y castigada. Exacto, un buen ejemplo de cómo los occidentales usan a la mujer como un recurso para generar alteridad es la feminización del río Amazonas. No solo en la modernidad, como le decías tú, y tampoco solo de forma colonizadora, sino como una ideología en general. Al ser Grecia la cuna del mundo occidental, muchos de sus relatos aún están presentes y han hecho que relacionemos muchos de aquellos relatos míticos con nuestros componentes culturales. Usted mencionaba que la relación del mito de las Amazonas que posee con el río se deriva en la época de los conquistadores, donde se decía que eran seres excluidos de la sociedad civilizada y apartada por un gran muro. A día de hoy existen muchos pueblos indígenas que no han sido alterados por el occidentalismo y que tienen fuertes conexiones con las Amazonas. Ellas eran una comunidad guerrera femenina que rompía con este estereotipo de mujer de la época que cumplía con las características griegas. Las Amazonas eran consideradas bárbaras, incluso con cierta involución por falta de supuestas virtudes que eran propias de las mujeres de las polis. Me parece importante hablar sobre los senos de estas mujeres porque en las polis se creía que se cortaban los senos y ahí es donde sale su nombre Amazona, sin seno. Además, estas mujeres rompían con el arquetipo helénico y se les consideraba como salvajes, siendo su objetivo principal procrear. Ellas secuestraban a jóvenes varones para embarazarlas. Cuando lo lograban, los asesinaban. Y si en el momento del nacimiento del bebé resultaba ser un niño, ellas lo sacrificaban con el fin de mantener en su comunidad los principios que siempre tuvieron, evitando que ésta fuera afectada por ideologías machistas impuestas. De acuerdo. También hay que resaltar que los distintos pueblos indígenas de toda Colombia han sido objetivo de distintos tipos de violencia y represión a lo largo de la historia desde la llegada del colonialismo. ¿Tú crees que se deba a lo mismo? Sí, yo creo que esto es debido al pensamiento eurocentrista cristiano medieval expuesto por Enrique Dussel, que dictamina que cualquier persona no evangelizada no es humana, sino más bien animal. En La Guajira, por ejemplo, el pueblo gayú ha sufrido demasiado debido a la hegemonía de las élites que reprimen con ayuda de los conceptos de raza, clase y género. Sin embargo, los guayús son una fiel representación de la resistencia en contra del occidentalismo y son un referente social al no aceptar ser evangelizados desde las épocas coloniales. Esta resistencia tiene que ver principalmente con su cosmogonía y su cosmovisión, que está basada en sus relatos, en sus historias, sus ancestros y abuelos, que son una parte fundamental en su vida. Le dan muchísima importancia a su legado y la importancia de cómo están formados a través del sentido y valor de la mujer. Yo creo que Puloy es sin duda una referente importantísima de la feminidad para ellos. Ella hace referencia a lo femenino, a un lugar habitable, es el espacio forjado de la vida, es amor a la sabiduría y a la fertilidad. Eh, es pertinente también recordar que Voltaire nos hizo conocer la perspectiva de la iglesia cristiana cuando llegó al nuevo continente, que consistía en buscar prosélitos para agrandar como su poder, su hegemonía, y todo aquel que no se evangelizara era considerado profano, a diferencia de cómo el pueblo guayú tiene una manera distinta de ver a la arijuna, que es el hombre occidental, el hombre blanco.
Ellos lo ven como un hombre malo, un impostor, un mentiroso, y sin embargo cuentan con una tolerancia tan grande que les impide eliminarlos de su contexto y aceptan su diversidad y su existencia en el mundo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la traducción de la Constitución colombiana al idioma guayú. El pedazo 10.2 dice, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente. Es evidente que no podemos olvidar que la esclavitud hacia el africano es parte de la herencia histórica del afrodescendiente, donde la violencia y la opresión han sido la manera de silenciar a los pueblos afro, y como lo plantea Rivera Galindo, el negro fue arrancado con violencia de su territorio, por lo que él carga con sus tradiciones, costumbres y creencias, generando así una manera de concebir el mundo totalmente alterna a la occidental, donde es satanizada, razón por la cual se debe resaltar a la transmodernidad de la que nos habla Enrique Dussel, como un elemento clave de la reivindicación de las tradiciones afro en pro de la liberación y su reconocimiento, donde se reafirma su ancestralidad y resistencia. Al mismo tiempo, estas tradiciones religiosas poseen una relación profunda con la fecundidad, en la que Ochun transmite una sexualidad libre y abierta, caracterizada por su notable sensualidad, sabiendo de antemano que ella es la oricha de la fertilidad, donde dentro de la creencia yoruba invita a las mujeres a tener una liberación sexual que les permita experimentar su feminidad sin dogmas ni tabúes. Por tal motivo se puede hacer una comparación entre Oshun y la Virgen María, deidades que tienen en común la fertilidad. Sin embargo, la segunda niega su sensualidad, demostrando su arquetipo sumiso construido por el sistema patriarcal católico occidental. Es absurdo que el paradigma del pensamiento occidental nos siga afectando, llegando a una reflexión propia a partir de los casos de violencia sexual que han habido por parte de la Policía Nacional en la coyuntura del paro. Vimos cómo esta centralización de la historia sigue teniendo consecuencias negativas para los otros. La forma de romper con el paradigma de la occidentalización es darle soluciones externas a las problemáticas sociales que éste atraiga. En culturas como la Wayuu ni siquiera hay un término para referirse a un acto de violación. Esto nos deja ver cómo en Occidente una mujer es objetivo de abusos constantes debido a estar de últimas en una jerarquía regida por los conceptos antes hablados, clase, raza y género, que provienen de Occidente y van de la mano con los ejercicios de poder, como lo menciona Michel Foucault. Sin embargo, y rompiendo el paradigma, la comunidad Wayuu es un ejemplo de resistencia. Es de esta forma que nos muestra cómo el paradigma de la occidentalización es el que entiende a la mujer como un otro. Y es así como nos planteamos que tal vez la forma de salir de este paradigma es buscar la manera de sanar de manera colectiva, entendiéndonos como un todos. Por otro lado, en la cultura afrocolombiana nos encontramos con rituales de sanación, como es el de los tambores batá, en el que se busca que el asistente exprese sus emociones, fortalezca vínculos con el otro y renueve el interés por la vida. Se genera un bienestar por la conexión con una oricha y se disminuye el sentido de soledad, catalizando los estados de tranquilidad. Es la sanación desde todo, una experiencia más allá desde lo físico, desde el mundo interior, pensamiento, alma, fe, la edificación y reconstrucción espiritual, retornando hasta el mundo físico o exterior, cuerpo y espacio. Entendiendo que esta no solo es individual, sino colectiva, que para sanar, reparar y renovar se necesita que sane todo tu entorno, utilizando la música, plantas y hasta saumerios, muy diferente a lo que se plantea en el paradigma occidental, donde se limita la sanación a un tratamiento psicológico individual. Con todo esto proponemos que se abra la idea de sanar, recordar y sentir de manera colectiva, para poder soltar el paradigma y avanzar como una sola comunidad.